Bienvenidos a otra edición de México Retro. En esta entrega haremos un recorrido por las calles y zonas de Azcapotzalco y sus alrededores, explorando las distintas facetas que ha tenido esta emblemática demarcación a lo largo de las décadas. Azcapotzalco es un lugar con una historia que se remonta siglos atrás, hogar de miles de familias y sede de importantes zonas de trabajo. Acompáñanos en este viaje por el tiempo para descubrir cómo ha cambiado esta zona, recordar momentos entrañables y conocer anécdotas y curiosidades que quizá despierten la nostalgia de sus habitantes. Iniciemos nuestro recorrido por Azcapotzalco viajando en el tiempo hasta el año 1890, cuando esta histórica zona era muy distinta a la que conocemos hoy. En aquel entonces, el paisaje estaba dominado por una abundante vegetación, con majestuosos ahuehuetes, extensos campos de magueyes y caminos rodeados de árboles. La tranquilidad reinaba en el ambiente, ofreciendo un entorno natural que contrastaba con el crecimiento urbano que llegaría en las décadas siguientes. Pero la historia de Azcapotzalco se remonta siglos atrás, pues en esta zona existieron asentamientos prehispánicos de gran importancia. Excavaciones realizadas en décadas pasadas han sacado a la luz valiosos vestigios, incluyendo monolitos y otros restos arqueológicos que revelan su profundo pasado. Estos hallazgos, descubiertos en distintos puntos de Azcapotzalco, han permitido conocer más sobre su historia ancestral y confirmar que su legado es mucho más antiguo de lo que se pensaba. Durante la época revolucionaria, Azcapotzalco fue testigo de la visita de importantes líderes del movimiento, entre ellos Venustiano Carranza y su ejército constitucionalista. En aquel entonces, el pueblo de Azcapotzalco recibió a Carranza con un gran recibimiento, marcando un momento significativo en su historia. Tras su llegada a la Ciudad de México, Carranza partió desde Azcapotzalco hacia Tacuba, donde también fue recibido con entusiasmo. Posteriormente, recorrió otras zonas, incluyendo el camino a Tlalnepantla. Durante varios días, él y su ejército permanecieron en la región, consolidando su presencia en un periodo clave de la Revolución Mexicana. A inicios del siglo XX, y especialmente durante las décadas de 1920 y 1930, el paisaje urbano de Azcapotzalco era muy distinto al de hoy. En aquella época, la zona aún conservaba un aire rural, con majestuosas haciendas que marcaron su historia. Grandes casonas de hacendados embellecían el entorno, mientras que sus calles, tranquilas y pintorescas, estaban flanqueadas por elegantes residencias y viviendas más modestas. En los alrededores de Azcapotzalco se encontraban las casas de los campesinos que trabajaban la tierra, manteniendo el arraigo agrícola de la zona. Durante muchos años, este lugar conservó un estilo único que lo caracterizó como un sitio apacible, donde se celebraban todo tipo de festividades. Su historia, vasta y llena de tradición, ha dejado huella en cada rincón de esta emblemática demarcación. Durante muchos años, Azcapotzalco conservó su estilo único, caracterizado por su tranquilidad y arraigo a las tradiciones. Era una época en la que esta zona se distinguía por su ambiente apacible y su activa vida social, con festividades que reflejaban su extensa historia y el espíritu de su comunidad. Entre las construcciones más emblemáticas de Azcapotzalco se encuentra el antiguo edificio del Palacio Municipal, que por muchos años sirvió como sede del gobierno local. Con el tiempo, se tomó la decisión de convertirlo en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, dándole un nuevo propósito como espacio dedicado al arte y la historia. Otro sitio de gran importancia fue el edificio La Esmeralda, ubicado cerca de la barda atrial de la parroquia de Azcapotzalco. A inicios del siglo XX, este lugar fue un punto de referencia y de gran afluencia para los habitantes de la zona. De hecho, gran parte de los alrededores de la parroquia servían como punto de encuentro para la comunidad, consolidándose como un espacio clave en la vida social y cultural de la época. Otro punto de interés que ha sido favorito entre los habitantes de Azcapotzalco son sus jardines y parques, espacios que han servido como lugares de esparcimiento y convivencia a lo largo de los años. Entre ellos destaca el Parque Azcapotzalco, ubicado en la zona centro, que en épocas pasadas tenía un aspecto muy distinto al actual, pero siempre ha sido un punto de reunión para la comunidad. De igual manera, el Parque Hidalgo ha sido un sitio emblemático que, al igual que el Parque Azcapotzalco, ha sido testigo de innumerables momentos y experiencias a lo largo de las generaciones. Estos espacios continúan siendo parte fundamental de la vida en Azcapotzalco, preservando su importancia para las futuras generaciones y manteniendo viva la esencia de la historia y tradición de la zona.
La parroquia de los apóstoles Felipe y Santiago el Menor es el corazón de Azcapotzalco y el escenario principal de sus tradicionales fiestas patronales. Durante generaciones, este templo ha sido un punto de encuentro para la comunidad, manteniendo vivas sus celebraciones y costumbres. A lo largo del tiempo, el centro de Azcapotzalco ha conservado gran parte de su esencia histórica. Aunque ha experimentado algunas modificaciones, sus calles y la mayoría de sus construcciones han permanecido prácticamente intactas, preservando el encanto y la identidad de este emblemático lugar. El transporte público ha sido parte fundamental de la vida en Azcapotzalco desde hace muchos años, brindando a sus habitantes una conexión vital con el resto de la ciudad. Desde los primeros tranvías jalados por mulas hasta la llegada de los tranvías eléctricos, este sistema de movilidad desempeñó un papel clave en el desarrollo de la zona, recorriendo la mayoría de sus calles y facilitando el traslado de sus residentes. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estos tranvías también enfrentaron dificultades, incluyendo accidentes viales que marcaron su historia. Con el paso de los años, este sistema desapareció, dando paso a nuevos medios de transporte público que continúan brindando servicio en la demarcación, adaptándose a las necesidades de cada época. Hoy en día, Azcapotzalco aún conserva parte de su historia en sus calles céntricas, mientras que sus alrededores se han modernizado con nuevas construcciones y avenidas. Este contraste entre el pasado y la modernidad le da a la zona una identidad única, manteniéndola como una de las áreas más importantes de la Ciudad de México. Desde hace décadas, Azcapotzalco ha sido un punto clave en la actividad productiva de la ciudad, al mismo tiempo que ha conservado sus profundas tradiciones. Generaciones de familias han hecho de este lugar su hogar, transmitiendo su arraigo y sentido de comunidad. Como muchas otras zonas de la capital, ha enfrentado desafíos y dificultades, pero siempre ha sabido sobreponerse, fortaleciendo su identidad y espíritu colectivo. Es momento de nuestra trivia. Pero antes, queremos felicitar a todos aquellos que respondieron correctamente a la trivia anterior. Y ellos son Flopa Rex, Oscar, Estela Enríquez, Remy Coronel, Adi Galván Rentería, Cos Morales, Alfredo Valdés, Agustín Becerril, Abraham Eliserio Chávez, Yeran Palma, Alejandro Olmedo, Nesesenta Som y Rafa Aranda. La fotografía mostrada fue tomada en la calle de Río Lerma y Circuito Interior, en la colonia Cuauhtémoc, muy cerca del bosque de Chapultepec. Hoy en día, el edificio aún existe, conservando su huella histórica en la Ciudad de México. ¡Felicidades a quienes acertaron! Ahora, observemos la siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía? Aquellos que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de México Retro. Es tu oportunidad para demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. Otro punto clave en esta zona, y de gran importancia para la Ciudad de México, fue la refinería 18 de marzo, un centro productivo fundamental para la capital. Su construcción comenzó en 1930 en una zona entonces despoblada de la ciudad, bajo la administración de la compañía El Águila. Finalmente, en 1932 se concluyó su edificación y fue inaugurada en 1933, convirtiéndose en una de las primeras refinerías cercanas a la capital. Años después, recibió el nombre de Refinería 18 de marzo, en honor a la expropiación petrolera, decretada el 18 de marzo de 1938. Una fecha histórica para México, pues marcó el inicio de la administración del petróleo por parte de los mexicanos. Durante décadas, esta refinería operó con una capacidad de producción de 7.500 barriles diarios, consolidándose como una de las más importantes en la industria petrolera del país. Con el paso del tiempo, la refinería fue ampliada y reinaugurada en 1946, consolidando aún más su importancia en la industria petrolera del país. Sin embargo, dentro de la empresa, se suscitó una huelga que generó momentos de tensión entre los trabajadores inconformes y las autoridades de la Ciudad de México. La situación escaló al punto de requerir la intervención de la milicia, aunque poco después el conflicto fue resuelto. En los años siguientes, los alrededores de la refinería comenzaron a poblarse con la construcción de viviendas y otras edificaciones. Esto despertó una creciente preocupación entre los habitantes, debido al riesgo potencial de un accidente de gran magnitud. Finalmente, en 1991, por razones ecológicas y de seguridad, se tomó la decisión de cerrar la refinería, poniendo fin a una era de producción energética en la zona. A lo largo de su historia, este lugar dejó innumerables anécdotas
y fue testigo del esfuerzo de muchas personas que aportaron su conocimiento y experiencia en el sector energético, dejando una huella en la modernización del país. Hoy en día, tras el cierre de la refinería, el sitio fue transformado en el Parque Bicentenario, cambiando por completo el paisaje urbano de la zona y sus alrededores. Aunque solo queda una pequeña parte de la antigua refinería como testimonio de su historia, el área ha adquirido una nueva identidad como un espacio de recreación y convivencia. Durante décadas, esta zona fue símbolo de progreso y desarrollo industrial, dejando innumerables historias que aún viven en la memoria de quienes la conocieron. Con el tiempo, Azcapotzalco ha evolucionado hasta convertirse en un área más urbanizada, hogar de numerosas familias que, generación tras generación, han sido testigos de su transformación y crecimiento. Otro punto clave en la actividad productiva de la zona fue Ferrería, donde durante años operaron las instalaciones del Rastro. Este lugar fue fundamental para el comercio de cárnicos, abasteciendo no solo a la Ciudad de México, sino también a otras regiones del país. Ubicada en la zona norte de la capital, Ferrería ha sido históricamente una de las áreas industriales más importantes. El edificio del Rastro fue construido en 1954 por la Paraestatal Industrial de Abasto y se estableció sobre la avenida Granjas. Desde su inauguración desempeñó un papel crucial en la distribución de carne, suministrando productos a carnicerías, mercados y otros comercios. Su presencia consolidó a la zona como un punto estratégico para la industria alimentaria. Además, el Rastro y sus frigoríficos operaron junto a otras importantes industrias ubicadas en las inmediaciones, como las de la zona de Vallejo, reforzando el carácter industrial de esta parte de la ciudad. Este lugar contaba con instalaciones modernas para el procesamiento de la carne, facilitando la vida de muchas amas de casa, ya que en aquella época los productos cárnicos no se vendían procesados como en la actualidad. Por ejemplo, las aves aún debían ser desplumadas antes de cocinarlas, pero el Rastro ya realizaba este trabajo, agilizando la preparación de los alimentos en los hogares. El Rastro estaba dividido en distintas áreas. Algunos compradores acudían directamente a sus carnicerías, ubicadas en el exterior del complejo, mientras que otras secciones se encargaban de la distribución mayorista. Para ello, el Rastro contaba con una flota de camiones de reparto que surtían carne a los diferentes comercios de la Ciudad de México. Fue considerado una gran obra de infraestructura, acorde con el crecimiento de la ciudad y su avance hacia la modernidad. Con su construcción se dio inicio a una nueva etapa en los servicios que la metrópoli requería, marcando un antes y un después en la distribución y comercialización de productos cárnicos en la capital. La zona de Ferrería era un escenario completamente distinto al que conocemos hoy. Las fotografías de la época nos permiten apreciar el contraste entre el pasado y el presente, mostrando un entorno muy diferente al actual. Muy cerca del Rastro existió un deportivo que se convirtió en un punto de encuentro para los trabajadores de la industria cárnica. En este espacio, los empleados formaban equipos y participaban en torneos organizados por distintos sindicatos, promoviendo la convivencia y el espíritu deportivo. Estos eventos no solo fortalecían la relación entre compañeros de trabajo, sino que también ofrecían momentos de esparcimiento para sus familias. A lo largo de los años, Ferrería fue testigo de innumerables historias que marcaron la vida de quienes trabajaron y vivieron en sus alrededores, dejando un legado de comunidad y tradición en esta emblemática zona de la Ciudad de México. Hoy en día, el Rastro de Ferrería es parte del pasado. Cerró sus puertas en 1992 para dar paso a nuevos proyectos, siendo el más destacado la Arena Ciudad de México, un recinto de espectáculos de gran envergadura donde se han llevado a cabo eventos de renombre y presentaciones de talla internacional. Del antiguo Rastro solo queda el mercado de carnes, ubicado junto a la Arena Ciudad de México, como un vestigio de la importancia que tuvo esta zona en la industria cárnica. Los terrenos que alguna vez albergaron el Rastro y los frigoríficos, que en su época fueron un motor productivo de la capital, han sido transformados con el paso del tiempo. Hoy, en lugar de aquellas instalaciones industriales, se encuentran modernas viviendas, amplias avenidas, centros comerciales y otros comercios que reflejan la evolución y el crecimiento de Azcapotzalco. Una alcaldía que ha sabido adaptarse a las transformaciones de la Ciudad de México sin perder su esencia histórica. Y así concluimos este recorrido por una pequeña parte de la historia de Azcapotzalco. Sin duda, esta emblemática zona de la Ciudad de México guarda innumerables relatos que merecen ser recordados.
Pronto estaremos explorando más sobre este importante lugar de la zona norte de la capital, así como de otros rincones llenos de historia en nuestra gran metrópoli. No te lo pierdas. Si hay algún sitio en particular o un tema especial del que te gustaría que hablemos, déjanos saber en la sección de comunidad. Si disfrutaste este video, apóyanos dando un me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es clave para que sigamos viajando en el tiempo y rescatando la memoria de nuestra ciudad. Nos vemos en la próxima edición de México Retro. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido lleno de nostalgia y recuerdos.